Hola, ¿qué tal? Bueno, el planeta Marte, que está ahora mismo en el signo de Géminis, se pondrá retrógrado el día 30 de octubre en el grado 25 de Géminis y permanecerá retrógrado hasta el día 12 de enero del año que viene. Bueno, ¿qué es lo que este movimiento representa? Marte es el planeta que representa el modo en que nos hacemos valer, cómo conseguimos las cosas. Fíjate que cotidianamente tenemos maneras de funcionar, o sea, nosotros, cada uno de nosotros tenemos mecanismos de control, para decirlo de alguna manera, que aseguran el dominio y el manejo de nuestra vida cotidiana. Tú tienes hábitos, te levantas, pones el café, pones los WhatsApps, te enteras lo que hay o te tomas la ducha o tienes la costumbre de ir a ver a los niños. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos un mecanismo que es más o menos el mismo cotidianamente, que nos sirve para gestionar y tener una idea o un cierto manejo, un cierto control sobre nuestras actividades cotidianas. Este control nos da una sensación de seguridad, de dominio, y es algo que se vuelve básicamente rutinario y que nos gusta más o menos perpetuar porque, repito, nos da esa sensación de estar seguros en la situación que tenemos. Cada uno de nosotros tiene a Marte en alguna parte, en algún planeta, en algún signo de tu carta natal, en alguna casa, y el signo en el que se encuentra Marte indica la manera en que nos hacemos valer, en que tenemos el manejo de nuestras vidas y en que conseguimos lo que queremos. Marte tiene que ver con la fuerza de voluntad, con el principio masculino, por eso siempre se lo asocia con el guerrero, en el sentido de que el guerrero tiene un propósito y va y se dirige hacia esto y venga, lo voy a conseguir. Entonces, repito, la posición de Marte siempre refleja la manera en que dirigimos y enfocamos y organizamos todos nuestros recursos, energías, habilidades y aptitudes para conseguir lo que se quiere. Hay una figura que a mí me encanta como símbolo, como imagen de lo que puede ser un buen Marte en tu carta natal, que es la figura, por ejemplo, del felino. Fíjate que un felino, pongámosle un puma, puede permanecer horas agazapado en una rama, inmóvil, esperando a su presa, y cuando esa gacela o lo que sea aparece con un movimiento único, preciso, eficaz, se lanza contra la presa, le tira el zarpazo y se la come. Esa eficiencia en el movimiento, en el control de la velocidad, de la fuerza que le provee su alimento, está simbolizado por Marte. O sea, tú dominas, sabes cómo usar tus capacidades para conseguir lo que quieres. Y desde ese punto de vista, repito, Marte se asocia con el guerrero, con esa figura de la persona que consigue siempre lo que se propone. Repito, según donde tienes Marte, es la manera en que vives esto. Esto es individual. Lo que pasa es que en este momento Marte está en Géminis. Desde finales de agosto permanecerá en Géminis hasta marzo. Entonces, ¿qué es Géminis ahora? Géminis es el signo de la comunicación. Desde el punto de vista más esencial, que los que me conocéis ya saben que a mí me gusta ver la lectura multidimensional de los 4 universos de la Cábala, en esencia Géminis corresponde a ese proceso de identificación o de separación que permite precisamente identificar los diferentes componentes de un todo. A nivel muy esencial, Géminis representa, repito, ese proceso de separación que posibilita la identificación y más traído a un plano psicológico o de la experiencia humana, tiene que ver con la capacidad de identificar los diferentes componentes de tu vida y ponerles nombre. Esa identificación que luego posibilita, repito, ponerle un nombre, que luego queda registrado en el cerebro, que queda como un banco de memoria, que luego la siguiente vez que uno ve aquello o lo reconoce o te llega de alguna manera sensorial, lo puedes reconocer, lo cotejas, esto es tal cosa, permite ponerle a las cosas su nombre y permite
comunicarnos. Por ejemplo, la primera vez que un bebé se le enseña a hablar, le dice, bueno, esto es una mano. Entonces se le explica, ese es un registro que va quedando en su cerebro, y cada vez que el niño ve eso dirá mano. Hay una diferenciación del resto de su cuerpo, esto es tal cosa, a esto se le pone un nombre, se lo repite y se lo registra. Y así vamos construyendo nuestro lenguaje y nuestra capacidad de identificar las cosas, ponerles nombre, definirlas y poder comunicarlas. Desde el punto de vista histórico o evolutivo de la humanidad, la energía geminiana correspondería a episodios como por ejemplo la creación o momentos como la creación de los idiomas, de los lenguajes, como la creación de las herramientas que de alguna manera permiten el dominio de la naturaleza. Y, por ejemplo, hay un mito como el de la Torre de Babel, o, repito, la aparición de los alfabetos, la aparición de los diferentes idiosincrasias de los pueblos que permiten diferenciar cada uno y comunicarse entre sí. ¿Qué ocurre? La forma geminiana, digamos, la energía pura geminiana, que es identificación, separación, diferenciación y poder decodificar aquello que significa y ponerle nombre, lleva necesariamente a una postura que se vuelve polar. ¿Por qué? Porque como hay que diferenciar aquello, para diferenciarlo hay que separarlo. Entonces, yo soy yo, tú eres tú. Esta es mi mano, aquella es la tuya. Por lo tanto, yo pienso tal cosa y tú piensas lo otro. Hay una tendencia propia, intrínseca de esta cualidad geminiana que busca identificar y diferenciar, razón por la cual hay una tendencia que vivida en el plano psicológico de la experiencia humana nos lleva o nos tiende a crear un lenguaje que es polar y separado. Mío, tuyo, correcto, equivocado, bueno, malo, verdad, mentira, yo tengo razón, por lo tanto tú estás equivocado. Si yo soy buena persona y tú no me entiendes, por lo tanto tú eres malo o eres mi enemigo. Y ese es el lenguaje que desgraciadamente nos domina y es la forma de pensar, lo que se llama la forma pensamiento propia de la humanidad actual. Basta encender la televisión, basta ver las noticias, basta escuchar al vecino. Parece que todo el mundo tuviera una verdad única que defender y que el resto que no me entiende o que piensa distinto es necesariamente mi enemigo. Por eso, esta mirada geminiana, si no hay una conciencia que integre, te puede llevar a una extremada polarización y a una situación incluso hasta paradójica, ¿no? Que es como la paradoja de los extremos. Si yo soy buena persona y no quiero que me roben, por lo tanto cuando me voy de casa pongo 7 candados. Cuando vuelvo a casa hasta que abro los 7 candados me han robado en la calle. Entonces, esta es la paradoja de la racionalidad que nos puede llevar a la irracionalidad, que de nuevo te invito a que veamos todo lo que hay por el mundo. ¿Qué ocurre? Ese tipo digamos, de polarización en lo concreto y fundamentalmente en la manera de pensar y de comunicar, a veces es incluso interna. Yo te invito a que observes, dentro de uno están los dos polos, el angelito y el demonio, Caín y Abel, el bueno y el malo. Ay, esta persona yo la estrangularía, ay no, pero qué mala que soy, cómo me atrevo, es tan buena, pero no la soporto. Ese tipo de ambigüedades y de paradojas es propio de ese pensamiento que analiza, racionaliza, llega a conclusiones que son separadas de la otra parte. Evidentemente, esta manera de pensar y esta energía tiene un propósito, que es funcionar en la vida, organizarte, gestionar tu cotidiano, administrar tus deudas o tus gastos, organizar tu agenda. Evidentemente, hace falta diferenciar, identificar, planificar, valorar qué está correcto, qué está equivocado para mi verdad. Esto es parte de la necesidad de la experiencia humana. Lo que pasa es que no es la única manera de pensar. El otro
digamos, el signo opuesto a Géminis, que es el complementario de Sagitario, que precisamente es el que permite ver el conjunto de la cosa. O sea, tú puedes apreciar la montaña porque hay una cima, porque hay un abismo. Puedes apreciar el día porque hay una noche y puedes apreciar el calor porque hay el frío. Entonces, esa mirada integrativa u holística que ve el conjunto, que podría ser la mirada que tiene el águila, que ve el cielo, desde el cielo ve todo el panorama, es esa mirada sagitariana o esa mente que también se conoce como la mente superior o como la mente holística fundamentalmente, que integra todos los opuestos y que es el gran desafío de Géminis, que independientemente o junto a esa capacidad de identificar y ponerle nombre e informar y comunicar, que además de esto uno pueda ver la globalidad de la cosa para no quedarnos atrapados en ese rincón de aislamiento donde yo tengo razón, por lo tanto todos los demás son mis enemigos. Que esto te invito a que lo mires y que lo reflexiones dentro de ti. ¿Qué ocurre? Si Marte está en Géminis, ¿cómo nos comunica? ¿Cómo nos afirmamos? ¿Cómo nos hacemos valer? O sea, si tú naciste con Marte en Géminis, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo consigues lo que quieres? A través de tu mente, a través del lenguaje, a través de la polémica, a través del cuestionamiento, a través de la palabra. Es posible que tu palabra pueda ser un poco brusca, agresiva, asertiva, implacable. Obviamente es el excelente abogado fiscal o es el político, es la persona que puede defender y que puede hacerse valer con su discurso y que bienvenido sea. El vendedor, la persona que te seduce, que te dice, oye, que vamos, que yo te voy a ayudar. Puede ser incluso una capacidad fantástica para enseñar. ¿Por qué? Porque tú tienes un discurso claro, elocuente, directo, sin rodeos. Entonces, no es que esté mal, ni mucho menos, porque todo, desde el punto de vista de la cábala, son cualidades neutras. Lo que marca la diferencia entre que lo vivas bien o no, tiene que ver con la conciencia. Cuando Marte está en Géminis, repito, ¿cómo nos hacemos valer? A través de la palabra, a través de la información, a través de la comunicación, que es un poco la guerra que estamos viviendo ahora mismo, la guerra de la información. Cuando Marte se pone retrógrado, la forma habitual de gestionar las cosas no funciona. Esto ya lo expliqué en algunos vídeos que te invito a que revises en mi canal de YouTube. El planeta retrógrado, que es un movimiento retrógrado aparente desde la Tierra, parece que fuera para atrás en el movimiento dentro del zodíaco a través de los signos, significa que desde un punto de vista muy, muy simple tú vas para adelante, sin embargo hay una parte tuya que va para atrás. Si Marte está retrógrado, tú pretendes ir de una manera, pero es muy posible que sientas como una tensión que te tira del estómago, como un resorte que no te deja avanzar. Y esto, si tú eres obstinado y tú estás queriendo que siempre todo siga igual, porque siempre lo has hecho así, a ti te va bien así, y tú insistes e insistes, seguramente el movimiento retrógrado de Marte te irrita y te puede crear mucha tensión, razón por la cual siempre se ha explicado que cuando Marte está retrógrado hay que tener mucho cuidado porque hay riesgo de tener accidentes, hipertensión, todos los efectos marcianos que son vinculados a que toda esa energía del guerrero queda adentro comprimida, entonces o te da taquicardia, o te sube la presión sanguínea, o te irritas y terminas peleándote, o te da una contractura, o estás tan alterado que puedes tener un accidente porque no miras por dónde caminas. Entonces, ese tipo de reacción que siempre se da como un clásico de que es los peligros cuando Marte está retrógrado, fundamentalmente obedecen a esa insistencia de seguir haciendo siempre lo mismo, o de la misma manera, haciéndolo de la misma manera.
Claro, también se te dice en los clásicos, de los libros clásicos de astrología, que cuando Marte está en retrógrado, todo se para, todo se frena. Y en mi experiencia en los últimos 45 años de mirar la astrología, yo no he visto que las cosas se frenen. Al contrario, muchas veces he visto como una saturación de cosas, como que de repente viene todo junto, uno está hasta las está lleno de trabajo, todo lo que uno estaba esperando de pronto ocurre, como una especie de precipitación que en cualquier caso obliga a gestionar las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque si tú tienes tus ritmos y estás tranquilo y tienes tu horario y a las 6 de la tarde cierras y te vas al gimnasio o te vas a tomar el café o la cerveza, cuando Marte está retrógrado y de repente todo ocurre de golpe, o lo que a lo mejor querías hacer de una manera no te salió y esto te demora más tiempo, evidentemente las cosas no las puedes hacer como siempre. Y esto te obliga, repito, a cambiar la manera de hacer las cosas, lo que demanda una enorme flexibilidad, un enorme juego de cintura y también una enorme capacidad de ver de otras maneras las cosas, especialmente porque Marte está en Géminis. Entonces, ¿qué ocurre? En este periodo, del 30 de octubre al 12 de enero, que Marte estará retrógrado en Géminis, pero que ya está un poco estacionario y luego hasta que retoma su movimiento directo, prácticamente desde ahora mismo que estoy grabando este vídeo, hasta prácticamente mediados de enero o finales de enero, tendremos esa sensación de que lo que uno estaba acostumbrado a hacer hay que redefinirlo. Y la invitación es a ser muy flexible, muy abierto y a permitirte ver que hay otras maneras de hacer las cosas, que es como un ajuste o una recalibración o una actualización o un reset del sistema. ¿Cuál es el punto? A nivel colectivo, que Marte está retrógrado en Géminis, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, evidentemente todo el tema relacionado a la información. A mí me da la sensación que en términos colectivos vamos a encontrarnos con mucha locura, valga la palabrita, informativa. Y que de alguna manera toda esa costumbre que a veces uno tiene de encender el internet y ver las noticias o escuchar el telediario o sea, informarte de la manera que te informas, de pronto puede ser que estos mecanismos nos sirvan porque podamos estar a lo mejor saturados de sobreinformación. No sé si alguien recuerda que hace 2 o 3 años hubo un día en agosto, creo que fue que Google dejó de funcionar un par de horas. A mí me huele que puede pasar algo así, como que de pronto podamos tener alguna crisis grande, que imagínense que si Google desaparece una semana o un día. Entonces, es como que puede haber algún tipo de crisis informativa, sobre todo con los medios y con las comunicaciones, que nos van a obligar a funcionar y a buscar información y a definir las cosas y a catalogarlas y a decodificarlas y a ponerles nombre y a poder decir, bueno, esto es lo que hay, de una manera totalmente nueva. Como desgraciadamente estamos en un momento de guerra, hay mucho miedo en general y este Marte retrógrado a mí me hace pensar, aquí yo me estoy atreviendo a hacer un pequeño pronóstico, a mí me hace pensar que la gran guerra se estará librando en el mundo de la información. Entonces, donde dije esto, después no lo digo, se dijo tal cosa, se dio a entender, pero no era así. Entonces, ¿qué pasa? Esto para las personas normales de la calle, creo que tenemos que aprovechar todo este tiempo para mirar muy profundamente qué es aquella información que compramos y qué referencias tomamos para organizar nuestra vida y nuestra realidad. Claro, Marte, volviendo al ejemplo del felino, que está atento a todo lo que pasa afuera, porque de eso depende su supervivencia, tiene que ver con el cerebro instintivo, con la inteligencia de la supervivencia. Estamos demasiado acostumbrados, y digo demasiado porque estamos, repito, acostumbrados a comprar y a aceptar la información que vemos como un hecho, sin cuestionar si es verdad, si puede ser cierto, si
tiene sentido. Parece que hubiéramos perdido la capacidad de discernimiento sencillamente porque no tenemos otras fuentes o no buscamos otras fuentes para cotejar aquello, pero también porque es más cómodo hablar todo lo que se habla y parecer que uno está informado y que está con todo está y está con toda la información disponible, pero además porque hemos perdido o hemos olvidado, no perdimos, hemos olvidado nuestra propia capacidad de discernir, de reflexionar y eventualmente de opinar distinto. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo estar envuelto, y sobre todo con la globalización, en lo que se hace y en lo que se ve. Entonces, entiendo que este movimiento retrógrado de Marte en Géminis puede ser un momento extraordinario para apagar el televisor, para dejar internet el fin de semana, para sentir lo que tu cuerpo dice en la profunda, inmensa sabiduría de la materia, de la tierra, del cuerpo, de la barriga, del corazón, y entender que la mente es una herramienta para gestionarnos como un GPS, pero no es la única herramienta, y que a falta de esa herramienta es como si tú estás por una carretera, se te rompe el GPS, que un poco Géminis tiene que ver con ese GPS, y Marte en Géminis fundamentalmente, cómo llego a donde quiero, eso es Marte en Géminis. Imagínate si vas por la carretera y no tienes el GPS, ¿qué haces? Paras, mirarás, estás en la selva, mirarás la posición del sol, sentirás el viento. Si tienes un mapa, te tendrás que ocupar de entender ese mapa en un papel, que a lo mejor hace 30 años que no mirabas. Entonces te obliga a usar nuevos recursos que son mucho más fidedignos porque vienen de la sabiduría intuitiva e instintiva del propio cuerpo y no de toda esa información polarizada en la que estamos inmersos. Repito, no es que estoy desacreditando la función geminiana o de la capacidad de Marte, porque es fundamental, pero si esto se rompe o si durante un tiempo está un poco inaccesible, tenemos otros recursos, como quien se quiebra un brazo y tiene que funcionar con el otro, o una persona que se queda ciega y tiene que usar el olfato, el oído y otros sentidos. Entonces yo creo que este momento, independientemente de todo el cuadro internacional, de lo que he hablado en el vídeo del equinoccio, voy a hablar en el vídeo del solsticio, voy a hacer un vídeo sobre el ingreso de Júpiter en Aries, además de todo esto, creo que es un momento sumamente interesante para desarrollar otras capacidades, otros talentos, recuperar la confianza en la sabiduría del cuerpo, meditar, descansar, trabajar el cuerpo como herramienta de percepción. Marte ya estuvo retrógrado en Géminis en montones de veces, ¿no? Pero hay dos momentos que pueden ser interesantes para considerar. Marte ya estuvo retrógrado en Géminis en enero del 2008, que fue cuando comenzó toda esta cuestión con la burbuja inmobiliaria, ¿recordáis? Y hubo otro momento en que también Marte estuvo retrógrado, que fue entre octubre, noviembre y diciembre de 1990, que fue cuando se unificaron las Alemanias y se consideró el fin de la Guerra Fría. Entonces, este movimiento no tiene por qué ser algo catastrófico, ni mucho menos. Al contrario, es una época para que de alguna manera se salgan a la luz otras verdades y una nueva manera de gestionar las cosas. En los siguientes vídeos voy a explicar muy brevemente cómo puede impactar este Marte retrógrado en Géminis para cada signo y dar alguna sugerencia.